la Biblia es la espada del cristiano, amén. La Biblia es la espada del cristiano. Y si usted no tiene la Biblia, ¿qué pasa? Está que decir qué. Vaya a limpiar ya una rosa ya, sin machete. Vaya a limpiar la rosa sin machete, ¿vale? Tiene que utilizar las manos, amén. Entonces vamos a leer la palabra en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 11. Vamos a estar leyendo desde el versículo 11 de Hechos capítulo 16. Dice así la palabra del Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Presta atención a esta palabra. Una palabra poderosa, una palabra que va a cambiar nuestras vidas. Hay un título que dice encarcelados en Filipos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Es como si fuera ahora, que ayer fuéramos allí. ¿Ah? Que aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿ven? Está hablando el apóstol Pablo. Y vean que hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, ¿hay alguien llamada Lidia aquí? Oh, nada. Lidia, ¿no? Pero por fe digan que sí, Lidia. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Miren, una mujer vendedora de púrpura en ese tiempo, en esa época, era una mujer que tenía recursos y demasiado. Porque la gente que vestía con vestidos de púrpura era gente que tenía dinero. No todo el mundo vestía con vestidos de púrpura, con telas de púrpura. No todo el mundo vestía con eso porque todo el mundo no tenía esa riqueza. Entonces, se cuenta que esta señora, esta Lidia que dice aquí la palabra, esta mujer que dice la palabra, es una mujer que tenía un negocio, tenía una empresa. Miren que tiene una empresa. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, podemos decir, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿A quién estaba oyendo? ¿Quién es el que estaba predicando ahí? Pablo, el apóstol Pablo. Miren que dice, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella. ¿A quién abrió el corazón el Señor? Lidia, el Señor le abrió su corazón en el momento que el apóstol Pablo estaba predicando. Porque Lidia se iba a llevar una bendición. Y escuchen la bendición que se llevó Lidia, mire. Dice, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Para qué le abrió el corazón el Señor a Lidia? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, a la palabra de Dios. Por eso es que Dios abre el corazón tuyo hoy y mi corazón para que estemos atentos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es vida. Cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, vamos a tener vida. Si estás agotado, estás cansado, Dios te va a fortalecer, porque la palabra de Dios es la que fortalece, la que se lleva todo cansancio. La palabra de Dios es como agua purificadora que nos limpia de toda esta semana, todo lo que este mundo vino y depositó en nuestras vidas, que escuchamos, que observamos, tantas cosas de este mundo que están pasando hoy en día, que contaminan al ser humano, día a día. Aunque usted no lo quiera, usted está siendo contaminado cuando está escuchando por ahí palabras que a veces lanzan y dicen, y usted escuchó, y eso contamina. Entonces cuando escuchamos la palabra es como esa agua que nos limpia y que nos purifica. Mira que Lidia, Dios le abrió su corazón para que estuviese pendiente. ¿Usted piensa que Lidia estaba durmiendo allá? Pablo predicando y Lidia durmiendo allá. ¿Cómo estaba Lidia?
Estaba atenta, estaba pendiente, porque lo que se estaba cogiendo era la bendición, la palabra que se estaba predicando. Mire que está cogiendo la mejor parte, que es la palabra. ¿Se acuerdan de aquel culto que hicimos? Que era aquella predicación que hicimos de Marta y María. De Marta haciendo los oficios, afanosa, y María que tomó la mejor parte. Mire, cuando usted viene a la casa de Dios, cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, este espacio, este tiempo lo tomamos ¿para qué? Para estar pendiente y para estar alimentándome con la palabra del Señor. Aquí por lo más que podemos demorar aquí son 2 horas en la casa de Dios. Y ya después que salimos de aquí nos vamos para nuestras casas y podemos hacer lo que, a comer, a almorzar, a lavar y eso, ¿sí, hermano? A terminar de hacer los oficios, hermano. ¿Eh? Entonces el Señor, vea que el Señor es quien abre tu corazón y abre mi corazón. Es el Señor. O sea, quiere decir que si usted está aquí y yo estoy aquí es porque el Espíritu Santo de Dios nos trajo hoy aquí. Amén. Mire que ahí dice, el Señor abrió su corazón. Y si usted está aquí y yo estoy aquí hoy es porque Dios abrió nuestro corazón para que escuchemos su palabra hoy. Amén. Y escuchen lo que sigue diciendo acá. Ella estaba atenta y dice, cuando fue bautizada y su familia, ¿qué fue Lidia en ese momento? Escuchó la palabra y fue bautizada. Y no solamente ella, sino su familia. O sea que recibió la bendición. Cree en Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Cuando tú crees en Jesucristo, tú tienes la promesa de que tu familia también creerá en Jesucristo y se convertirá al Señor. Amén. ¿Cuántos queremos que toda nuestra familia sea salva? Amén. Que ninguno se pierda. Que ninguno se pierda, que todos sean salvos. Todos queremos eso, que nuestra familia sea salva. Pero para que nuestra familia sea salva, nosotros tenemos que dar primero el paso que de obediencia, por fe. Creer en Jesucristo, porque creer en Jesucristo tú y tu casa serán salvos. El primero que conoció en mi casa de Jesucristo fui yo. Y después conocí a mi papá, después mi mamá, mis hermanos y así sucesivamente. Y ya conocen del Señor. Y es una bendición porque usted y yo queremos que nuestra familia sea salva. Mire, Lidia, el Señor abrió su corazón, estaba atenta a la palabra, vino, se bautizó y toda su familia fue bautizada. Y ahora me pregunto a ustedes, ¿pero cómo fue bautizada? Lidia no fue bautizada. ¿Cómo fue bautizada? Precisamente el domingo anterior hablábamos del bautismo. Amén. Los que vinieron el domingo pasado hablamos del bautismo. Muchos preguntarán, pero que Lidia ya era una señora, ya era una mujer ya adulta que tenía una empresa, vendía telas de púrpura, tenía mucho dinero, porque en esa época no todo el mundo se colocaba una tela de púrpura, porque imagínense, no tenía los medios. Y únicamente lo utilizaban ¿quién? Las personas de dinero en esa época. O sea que Lidia no era cualquier persona, era una persona importante en ese tiempo. Una persona que tiene una empresa hoy en día en este tiempo es importante. La gente lo tiene como importante y todo. Y si conoce de Dios, imagínense la bendición que puede dar esa persona, ¿sí o no? Entonces nos damos cuenta acá que el bautismo, Lidia era una mujer de su negocio y ella fue bautizada. Pero usted se preguntaba, pero si es que yo fui bautizada cuando pequeña. Yo fui bautizado cuando pequeño, en mi iglesia tradicional donde nací. ¿Sí o no? ¿Cómo fueron bautizados ustedes? ¿Cómo fuimos bautizados nosotros cuando estábamos pequeños? ¿Sí o no? Le echaban poco agua. Y ese bautismo, si usted se va a la Biblia, no es un bautismo, es bíblicamente. Porque dice la palabra de Dios que el bautismo es para perdón de pecado, para arrepentimiento. Cuando yo me bautizo es para arrepentimiento de pecado. Cuando yo estaba pequeño, yo era un niño, yo era un bebé, usted era un bebé, pero ni sabía lo que estaba pasando. Ni te acuerdas ni sabes, únicamente cuando es una foto. Cuando ves una foto ya, que fotos de bautismo sí hay. Entonces nos damos cuenta ahí que cuando nosotros fuimos bautizados en la iglesia tradicional, nosotros fuimos bautizados siendo unos niños, unos bebés que no conocíamos de qué, de pecado.
que pudimos haber nacido en pecado porque nuestros papás se salieron. Ustedes saben que la costumbre esa de por acá de todos lados, por todo esto, la costa, no, que se salió Julanita, se la sacó Julanito, que se salieron por el postillo falso. ¿Yo no? Entonces se la sacó, que no sé qué, y estaban en fornicación, y tuvieron un bebé en fornicación, no se casaron, no hicieron las cosas como Dios manda. Y Dios manda es que una pareja primero se case en su matrimonio y después tenga ¿qué? Su familia. Ese es el orden de las cosas, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, Dios no es un Dios de desorden. Entonces, ¿qué pasó? Cuando nos bautizaron que estábamos bebecitos, no conocíamos de pecado. Entonces, ¿qué pecado? ¿De qué arrepentimiento nos íbamos a arrepentir nosotros? Nada, no tenía, porque no es un santico, un niñito. Mira, dice la Biblia que de ellos es el reino de los cielos, de los niños. Cuando Jesucristo estaba pequeño, lo presentaron en el templo. Nosotros como cristianos, nosotros presentamos a los niños en el templo. Los presentamos, decimos, este es Julanito de tal, se llama Julanito de tal, y vamos a orar por él. Y toda la iglesia, la congregación ora por él. Amén. Pero no se bautizan, los niños no se bautizan. Los niños no se bautizan porque los niños no tienen pecado. Y el bautismo es para arrepentimiento de pecados. Por eso es que ya cuando uno tiene conciencia es cuando uno se puede ¿qué? Bautizar, ya cuando uno sabe lo bueno y lo malo. Amén. Entonces a nosotros nos tiraron el poco de agua ahí, ni sabíamos qué estaban haciendo ahí. Ni nos acordamos de eso, ni sabemos de eso. Únicamente en fotos. Entonces vea que ella fue bautizada y su familia fue bautizada. Y mire lo que dice Lidia. Nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. O sea que Lidia los obligó a quien, a Pablo y a Silas, los que estaban con él, les obligó a quedarse en la casa de quién. De Lidia. ¿Verdad que Lidia no tenía dinero para darles alimento esa tarde, esa noche? Imagínense. ¿Ah? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Escuchen lo que está pasando aquí. Aquí va el apóstol Pablo, va con Silas y va con todos los discípulos, va a ir caminando. Va caminando con todos los que seguían. Y dice que le siguió ¿quién? Una muchacha que tenía ¿qué? Espíritu de adivinación. O sea, era una muchacha que adivinaba, practicaba brujería, hechicerías. Imagínense, una muchacha los seguía. Y dése cuenta que en el momento esta muchacha los seguía y tenía ese espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. O sea que ella tenía unos amos y ella venía y la colocaban allá en un lugar y allá iban las personas ¿a qué? A leerse la mano. Ay, quiero conocer mi futuro. Léeme el tabaco. Léeme el café. Léeme lo uno y lo otro. Y esa muchacha estaba siguiendo ¿a quién? A Pablo. Estaba siguiendo a Pablo. Y vean lo que sigue pasando. Vean lo que sigue pasando. Dice, esta, y le daba gran ganancia a sus amos. Adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Vea que seguía Pablo todos los días. Estos hombres son hijos de Dios. Estos hombres están anunciando la verdad. Estos hombres, pero ¿por qué hacía ella eso? Que tenía un espíritu de adivinación. Lo hacía para traer confusión en la comunidad, en las demás personas. Y decían, pero si ella sigue a Pablo, y ella es una bruja, ella es una divina, y está siguiendo a Pablo y está diciendo, dándole el lado a Pablo, entonces lo que ella dice también es verdad. Está trayendo ¿qué? Confusión a las demás personas. En ese momento que ella seguía, dice que por muchos días seguía diciendo lo mismo. Estaba trayendo confusión. Es como por ejemplo cuando acá vienen a veces las brujitas a visitarnos y se sientan por ahí y empiezan a hacer oraciones contrarias para que venga el sueño, para que venga la distracción, para que vengan enfermedades, para que Dios no se glorifique en este lugar. Porque a todas las iglesias cristianas van
¿Sí sabía eso? Aquí no van. Gracias a Dios aquí no vienen. Amén. Gracias a Dios aquí no vienen. Entonces, miren. Y entonces dicen allá, pero mira, ve. Y esa práctica de brujería y se iba a la iglesia. Que así es la cosa. Y empieza la gente que a confundirse. Empieza la gente a confundirse. Mire, y la bruja que ella va allá a la iglesia, casa de Dios y puesto en el cielo. Y va todos los domingos y no pela ni uno. Amén. Entonces desen cuenta que todo esto pasa y está pasando en la iglesia. Está pasando en la iglesia. Y esta mujer todos los días seguía a Pablo y le daba, imagínense, y le daba popularidad a Pablo. Y le daba, imagínense. Y además Pablo no necesitaba eso. Porque usted y yo tenemos que darle popularidad a ¿quién? Es a Cristo. Cristo es la persona más importante en nuestras vidas. Amén. Siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Escuchen. Mas desagradando ¿a quién? Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma. ¿Quién fue lo que salió de aquella misma hora? El espíritu de adivinación que tenía esa muchacha. Porque Pablo, mire que Pablo se devuelve y le dice: te mando que salgas de ella. Al espíritu de adivinación. ¿Y cómo quedó la muchacha? Libre. Quedó libre, ¿verdad? Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, imagínense, se nos dañó el negocio. Los amos dijeron enseguida: se nos dañó el negocio. Ahora, ¿quién se va a venir a leer la mano? Ahora, ¿quién se va a venir a leer el tabaco? Ahora, ¿quién se va a venir a leer el café? Ahora, ¿quién se va a venir a...? Porque no hay cosa más tremenda que el ser humano quiere conocer su futuro. ¿No se dan cuenta que el ser humano siempre quiere conocer el futuro? ¿Qué pasará dentro de un mes, dentro de un año? Y van allá y asisten ante esas personas y ellos piensan que están verdaderamente diciendo el futuro. Pero vamos a ver que están atándonos más a las maldiciones. Amén. Entonces, si seguimos viendo acá. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. ¿Qué hicieron con Pablo y con Silas? Que reprendieron. Y Pablo únicamente reprendió al espíritu de adivinación que tenía la muchacha. Y Pablo estaba predicando ¿la qué? La palabra de Dios. ¿Será que Pablo estaba haciendo algo malo? No estaba haciendo nada malo, ¿verdad? ¿Será que yo estoy haciendo algo malo aquí porque estoy predicando la palabra de Dios? ¿A quién estoy matando yo? ¿Es algún dentro del código penal, es algún delito? No es ningún delito predicar la palabra del Señor, porque el artículo 19 de la Constitución dice que hay libertad de culto. Es libertad de culto. Y sigue diciendo: Pablo y Silas fueron aprendidos por los dueños. ¿Los dueños de quién? Los que tenían la potestad sobre esa muchacha que adivinaba, que tenía ese espíritu de adivinación. Pero Pablo fue prendido y Silas, imagínense, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Como por ejemplo que la gente empezara por ahí: mira, allá en la iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo están alborotando al baño. Están alborotando al baño porque vienen con unas nuevas doctrinas que vienen con... No. Mira que a Pablo le están calumniando también, están diciendo ahí cosas. Mira lo que le están diciendo aquí a Pablo. Escuchen lo que le están diciendo. Lo trajeron ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ustedes saben que los romanos en ese tiempo, los romanos, como por ejemplo si yo voy allá a la casa de una persona que sea, como dicen por ahí, yo soy católico, apostólico, romano. ¿Lo han escuchado?
Yo me he topado con personas que me han dicho así, a mí no me venga a predicar eso, yo soy católico, apostólico romano. Mira, si supiera lo que está diciendo. Si supiera lo que, la atadura que se está echando encima. Que los romanos fueron los que mataron a Jesús. Los romanos fueron los que asesinaron a Jesús crucificándolo. Imagínense. Es como si yo fuera a una parte donde todo el mundo fuera católico, y yo fuera a decir, mira esas imágenes, eso es pura idolatría. Ellos me dicen inmediatamente, tú estás aportando este lugar, vete de aquí. O me cogen y me cancelan, ¿no? Me mandan al sacerdote del municipio y me cancelan y me mandan por allá y me dan fuerte y todo, me pegan y todo. ¿Por qué? Imagínense que yo vaya a una procesión de aquí, cuando hay procesiones aquí. Aquí hay procesiones, ¿verdad? 4 de octubre y 2 de febrero. Bueno, 2 de febrero, ojalá ninguno de nosotros estemos por allá. Imagínense que yo vaya a esa procesión donde va toda esa cantidad de gente detrás de una imagen, y ustedes saben que eso se llama idolatría. Y yo me paro allá con un micrófono y un bafle. Eso es idolatría. No sigan imágenes. El Salmo 115 lo dice, Jeremías capítulo 10 lo dice. Tienen ojos y no ven, boca y no hablan. Tienen que ser limpiados por los humanos, por los hombres que son pecaminosos, que son pecadores. Tienen que ser limpiados porque el polvo les cae encima. Si fueran dioses como verdaderamente piensan que son dioses, no se le cayera polvo o telaraña, imagínense. Si son dioses como mucha gente dice que son dioses, ¿por qué no se quitan la telaraña que les cae? ¿O por qué no se quitan el polvo? ¿Usted piensa que un Dios se va a dejar empolvar? Si Dios es luz, Dios es santidad, Dios es limpieza, pureza. Dios es pureza. Entonces imagínense yo metiéndose en medio de la procesión, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí? Viene poco con piedra, con machetes, con palos. Le pegan y todo, imagínense. Y mire lo que dice, lo que sigue diciendo, para que más o menos se contextualicen en lo que estamos hablando en esta mañana. Escuchen lo que le pasó a Pablo. Por eso en esta mañana, el tema de esta enseñanza es así te estén azotando, escuchen, así te estén azotando, canta himnos a Dios. Amén. Así te estén azotando, canta himnos a quién. Canta himnos a Dios. ¿Cómo es el tema? Así te estén azotando, canta himnos a Dios. Mire, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Óigalo. Se agolpó el pueblo contra el hermano Meléndez. Todo el pueblo contra el hermano porque les dijo la verdad. Y no hay cosa más que haya más soberbia en el hombre que le digan la verdad enfrente. ¿Sí o no? Que le digan la verdad enfrente y la persona no crea ni no tenga el conocimiento, el discernimiento de la palabra y no lo quiera creer. No hay cosa más grande en la persona eso, que no quiera creer que la palabra de Dios dice que eso no, es idolatría y que eso, imagínese usted, porque todavía a ellos no se le han caído las vendas de sus ojos. Están ciegos espiritualmente, no entienden y no conocen la verdad. Y usted en la Biblia puede encontrar desde Génesis hasta el Apocalipsis, puede encontrar todo sobre idolatría. Y todo lo que pasó a todas las personas que adoraban falsos dioses, que adoraban dioses paganos. Porque es que muchos piensan que dioses es otra cosa. No. Mire, usted, cualquier persona puede idolatrar también a quién, a un hijo. O a un objeto. Hay personas que idolatran a los hijos. Idolatran a los hijos. Los tienen como dioses. Hay personas que idolatran a algún objeto, un celular. Y pasa con el celular aquí y ni lo permita que se caiga ese celular y se parte. La persona puede idolatrar objetos, personas, imágenes. Entonces sigue diciendo acá. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas a Pablo y a Silas, ordenaron que azotarles con varas.
Usted sabe lo que es que lo cojan a uno y le rompan la camisa y le empiecen a azotar con varas en la espalda. ¿Será que duele o no duele? Y estoy investigando, y los azotes de los romanos, los azotes de esos tiempos de los romanos, oscilaban entre 50 y 200 latigazos de eso. Y usted sabe que son, es uno que imagínense, con varas, imagínense, eran con palos, con varas, que les daban 50, 200, imagínense. Y escuchen lo que sigue diciendo acá. Después de haberles azotado mucho, mire que no dice después de haberles azotado nada más. Dice después de haberles azotado ¿qué? Mucho. Mucho. Después de haberles azotado mucho, los echaron ¿en dónde? Imagínense. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Imagínense, no estaban cometiendo ninguna falta. Pablo y Silas estaban predicando la verdad, estaban predicando las buenas nuevas de salvación. Pablo y Silas estaban diciendo la verdad a ese pueblo que estaba ciego espiritualmente. Y por eso lo cogieron y los azotaron con varas, lo cogieron y lo metieron en la cárcel. Y lo metieron en la cárcel lo más profundo, imagínense, con cepo. ¿Sabe cuál es el cepo? En los pies. No, los cepos eran unas tablas grandes que habían. Y metían los pies ahí. Los sentaban, les metían los pies y le ponían ahí con candado. También en el cuello, imagínense. Así los indios, en estos tiempos los indios hacen eso, los meten en cepo. Les meten la cabeza y los pies. Y vean aquí, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Estaba haciendo algo malo? Predicando la palabra. Y escuchen lo que hizo Pablo. Lo metieron en lo más profundo, en la guandoca de lo más profundo, en la oscuridad más inmensa. Imagínense ahí la humedad. Imagínense la humedad. Imagínense la humedad y todo lo que pueda haber allá. Animales, las ratas y todo eso. Y ellos con las heridas en las espaldas. ¿Será que eso se le puede infectar? Con esas heridas en las espaldas y en los cepos. Y a pesar de todo eso, vea que a pesar de todo eso, vea lo que hizo Pablo. Escuche lo que dijo Pablo. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, oiga, a medianoche, orando Pablo y Silas. ¿Qué estaba haciendo Pablo y Silas? Orando. ¿Será que con eso nosotros a veces tenemos un dolorcito de cabeza y estamos muriéndonos en la cama y no nos levantamos de ahí? Y ni siquiera decimos, Padre, ayúdame, Padre, reprendo este dolor de cabeza. Nada, nos dejamos morir ahí en la cama. Y mientras más cama le das, más te pones mal. ¿No es así? Mientras uno más cama le da una enfermedad, una gripita, alguna cuestión, más coge cama. Y miren, con ese dolor que tenían ellos, a la medianoche empezaron a orar, orando Pablo y Silas, y cantaban himnos a Dios. Mira que está a tu lado, canta himnos a Dios. Cuando te azoten, dile, cuando te azoten, canta himnos a Dios. Que hablaron más de ti, canta himnos a Dios. Que te inventaron un cuento, un chisme por ahí, canta himnos a Dios. Amén. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué hacían los presos que estaban ahí? Los oían. Entonces, escuche muy bien, donde viene de repente de Dios. Cuando usted canta himnos a Dios en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las adversidades, que si no tienes para pagar el recibo de la luz, canta himnos a Dios. Que si no tienes para pagar el recibo del agua, canta himnos a Dios. Porque mientras estés cantando himnos a Dios, Dios te va a mandar la provisión. Amén. Que si te sientes enfermo, canta himnos a Dios. Que mientras estés cantando himnos a Dios, Dios te va a enviar la sanidad. Amén. Estés pasando por lo que estés pasando, canta himnos a Dios. Canta himnos a Dios porque vea lo que pasa. Entonces sobrevino de repente un gran ¿qué? Un gran terremoto, imagínense.
De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, imagínense. Porque cuando tú cantas himnos a Dios, todo tiene que sacudirse. El diablo tiene que soltar lo que tenía cogido. La finanza, tu economía tiene que soltarla, porque cuando cantas himnos a Dios, la presencia de Dios desciende en medio de ese lugar. Y donde está la presencia de Dios, el enemigo tiene que dispersarse, tiene que huir. Pero si tú te echas ahí a la muerte y no le cantas himnos a Dios, sino que te quejas, ¿será que viene la presencia del Señor? ¿Será que viene la presencia del Señor? ¿Será que tú estás luchando, estás peleando? Tenemos que pelear la buena batalla. No nos podemos dejar acabar del enemigo. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero a veces el diablo viene a atacar a uno y hay personas que se empiezan a quejarse. Ay, ¿yo por qué? ¿Por qué a mí hay? Párese, hermano, póngase los guantes. Póngase los guantes. Porque por la sangre de Jesucristo somos salvos. Y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y si usted y yo somos vencedores en Cristo Jesús, vamos y démosle también. Démosle. Ay, entonces te van a dejar acabar del diablo. El ángel de Jehová lo reprenda. Amén. El ángel de Jehová lo reprenda. No, que me están haciendo esto. Nada, levántese. Levántese que usted va a pelear la buena batalla. Y de usted y de mí depende si nos dejamos acabar. Resistamos porque Él va a huir de nosotros. Resistamos, que la palabra dice así. Mire, y cuando cantamos himnos a Dios, cuando cantamos al Señor, es un de repente. Las cosas de Dios son así de repente. ¡Pah, pah! Tú estás adorando al Señor y ¡pim! De repente viene su presencia y de repente te sana. De repente te abre el entendimiento y te pone a pensar cosas y, ay, si yo tenía la salida aquí mismo y no me había dado cuenta. Porque los de repente de Dios son así. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las que. Cuando tú alabas y adoras al Señor, cantas himnos al Señor, todas las puertas tienen que abrirse. Amén. Todas las cadenas tienen que caer. Amén. Todos los candados tienen que abrirse, hermano. Tienen que abrirse todos los candados. Tienen que abrirse porque la presencia de Dios no lo resiste en nada que esté en contra de la voluntad de Dios.